Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Esteban Maya, estudiante de Sociología, y hoy hablaremos acerca de los modelos de desarrollo y las estrategias para el desarrollo de las zonas rurales que se vienen implementando desde mediados del siglo XX, además de identificar los momentos o eventos significativos relacionados con el desarrollo rural en el ámbito global y particularmente en el caso colombiano. Entonces, damos inicio a esta exposición comenzando con los términos rural y desarrollo rural. No solo se presentan a interpretaciones diversas, sino que como conceptos también han evolucionado a lo largo de las últimas décadas, además de tener significados diferentes en los países desarrollados y en los países en desarrollo, mientras que en estos últimos son sinónimos de agricultura y de desarrollo agrícola. Bueno, entonces, en efecto, el desarrollo económico, al estar relacionado con la obtención de objetos sociales que pueden cambiar a lo largo del tiempo, se convierte en cierta medida en un objetivo móvil. Asimismo, la complejidad y magnitud del problema, la diversificación y especialización de la economía rural por comarcas y regiones, así como por actividades y las dificultades para entender y aceptar el nuevo ambiente económico en el que también las zonas rurales están inmersas, y las cuales dificultan a su vez la elaboración de un cuerpo de doctrina por el consenso en su aplicación. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar acerca de los antecedentes del desarrollo rural en la década de los 50 y de los 60. Bueno, entonces, esto nos dice que varios hechos explican el surgimiento del desarrollo económico como un campo dentro de la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial, cabe citar como más importantes los siguientes. A. La descolonización de numerosos países del llamado Tercer Mundo por parte de las potencias occidentales. B. La conciencia desesperada por los horrores de la guerra que llevó a los países occidentales a querer evitar situaciones similares en el futuro, para que los promocionaran la configuración de organismos como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, que presentarían gran atención a las economías de los países llamados subdesarrollados y que hoy en día están en desarrollo. Y por último, C, los gobiernos de los países que estrenaban su independencia deseaban reafirmarse y para ello eran proclives a promocionar desarrollos asistidos por economistas occidentales. División de mundo provocada por la Guerra Fría, por la teoría keynesiana que había quebrado clásicos. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar acerca del primer enfoque, que pertenece a la primera de los autores que recomendaban como estrategias para el desarrollo la especialización en la producción de materias primas y productos básicos para la exportación. De esta forma, se podrían financiar las importaciones y el crecimiento del resto de la economía. El intercambio era el motor del crecimiento y el desarrollo, al generar un rápido incremento en la productividad y en la acumulación del capital. Dentro de esta corriente ortodoxa, no obstante, los enfoques dominantes en estas décadas fueron: el primero, el de las etapas de crecimiento, identificado con Rostov, inspirados en las historias económicas alemanas del siglo XIX. Segundo, en los trabajos de Fisher. Tercero, en Clark. Y por último, el de la economía dual asociado con Lewis. Bueno, entonces, una de las obras que de más impacto en esta época sería la de las etapas del crecimiento de Rostov, que refleja en gran medida los modelos post-keynesianos de Harrod y Domar. Rostov distingue 5 etapas en la transición de una economía tradicional o primitiva a una moderna, y la primera es la de la sociedad tradicional, la segunda, la de las condiciones previas al despliegue. La tercera es la del despliegue. La cuarta, la del cambio hacia la madurez. Y por último, la quinta, la del consumo de masas. Todas estas teorías de las etapas de crecimiento consideran la transformación de una sociedad agraria en una industria como el mayor problema de la política de desarrollo. El modelo de Rostov asigna un papel dinámico al sector agrario en el proceso de transición, ya que además de poder actuar como sector locomotora, en un determinado momento cargará con el peso del crecimiento acelerado.
Además, proveerá de alimentos a una población en rápido crecimiento, absorberá bienes manufacturados de los sectores industriales emergentes y generará el capital para invertir y la fuerza de trabajo necesario para los sectores como las locomotoras no agrarias. Entonces, ahora vamos a hablar de un enfoque diferente al ortodoxo que se desarrolló en la década de los 40 y 50 en América Latina, y este es el estructuralismo. Este tuvo sus orígenes en los trabajos de un grupo de economistas de la CEPAL, dirigidos por Raúl Prebisch, que intentaban conceptualizar las características fundamentales del proceso histórico de crecimiento de América Latina. Acuñaron el paradigma centro-periferia para analizar la economía mundial basándose en la hipótesis del declive secular de los términos de intercambio desfavorables. Bueno, esto también proponen como estrategia de desarrollo, al igual que el de los de la corriente ortodoxa, la industrialización, pero esta industrialización ha de estar orientada al interior. Esto es porque proponen la estrategia de sustitución de importaciones. Según Previs, el intercambio desigual era una consecuencia lógica de la característica de la demanda de las exportaciones seculares en estos países, materias primas y productos agrícolas, ya que la elasticidad demanda de importaciones renta de estos productos es menor que la de los bienes manufacturados. Entonces, de ahí viene la necesidad de invertir en la producción de bienes industriales que sustituyan a las importaciones y el abonado de la inversión en el sector agrario. Bueno, ahora sí vamos a cambiar a los años 60 y hablaremos también acerca del surgimiento del desarrollo rural. Bueno, los años 60 se inician con un importante debate crítico por parte de los economistas radicales a las teorías clásicas. Estas teorías condujeron a economistas políticos del tercer mundo y grandes agencias donantes a presentar una mayor atención a los problemas de empleo, la distribución de la renta y las necesidades básicas. No obstante, y se lograría elaborar un cuerpo de doctrina con una visión global de largo plazo, que fuese comúnmente aceptado. Esto solo surgirían diversas aportaciones centradas en temas o problemas específicos. Como resultado del nuevo enfoque teórico del desarrollo y de la información obtenida de las investigaciones citadas, las agencias del desarrollo y los gobiernos de los países del tercer mundo comenzaron a poner en práctica los programas de desarrollo rural integrado, con lo cual estos programas se perseguían los objetivos siguientes. El primero, un empleo más productivo y remunerador y socialmente satisfactorio para la población rural y no necesariamente para el sector agrícola. El segundo, un mejor acceso a los medios de producción. Tercero, una distribución más equitativa de los beneficios de la producción y una mayor igualdad de acceso a los servicios públicos y de prestaciones sociales. Cuarto, una mayor participación de la población rural en la adopción de decisiones relativas al desarrollo que afecten su bienestar. Y por último, quinto, una mejor y más racional ordenación de los recursos naturales renovables y en particular los no renovables. Bueno, ahora vamos a cambiar a los años 80, que es de nuevo el neoclasismo. Bueno, entonces comenzamos hablando que al final de los 60 y comienzos de los 80 comienza un resurgimiento al modelo neoclásico, la llamada contrarrevolución neoclásica, que cuestionaba las bases teóricas del desarrollo como tal, que habían sido concebidas desde la Segunda Guerra Mundial. De nuevo el crecimiento pasaría a ocupar un primer plano, se produce una reacción teórica contra el optimismo de la economía tradicional del desarrollo y contra el catastrofismo de la teoría de la dependencia, así como contra la visión del tercer mundo como una entidad uniforme. Bueno, entonces ahora también vamos a hablar acerca de los años 90. Ahora sí hablaremos acerca del desarrollo sostenible. Bueno, entonces en el campo del desarrollo sostenible el concepto es utilizado en sentido amplio, ya que el objetivo no es mantener un determinado nivel de stock físico o de la producción física de un ecosistema a lo largo del tiempo, sino de sostener un incremento en el nivel de bienestar individual y social. Bueno, entonces así podemos decir que el desarrollo rural en un eventual posconflicto abre las puertas a las posibilidades de un proceso que transforma la realidad rural en Colombia, al generar las condiciones necesarias mediante la construcción de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado para promover el desarrollo social y
productivo en los territorios rurales con visión integral a la participación y articulación de los actores sociales, políticos e institucionales. Entonces, el acercamiento al contexto rural en Colombia nos dice que Colombia es un país cuya dinámica demográfica en las áreas rurales ha estado influenciada por el desarrollo de actividades productivas y extractivas con énfasis en el aprovechamiento de recursos renovables y no renovables de la misma manera que por factores asociados al conflicto armado cuyo principal escenario han sido las zonas rurales. La población rural constituye principalmente comunidades campesinas, productoras agropecuarios, medianos y grandes empresarios del campo, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, entre otros. Según el Boletín Demográfico CEPAL, para fines censales en Colombia la población rural se considera aquella que vive en áreas no incluidas dentro del perímetro de la cabecera municipal. Entonces, para el momento del posconflicto, el desarrollo rural es un tema clave en el cual se marca la discusión de las distintas problemáticas que agobian a la población rural en Colombia, como son el conflicto armado, la pobreza, el desplazamiento, el uso y tendencia de la tierra, entre otros. Un eventual posconflicto surge como una gran oportunidad que deberá contribuir a la generación de escenarios propicios que permitan la construcción e implementación de un conjunto de políticas públicas que garanticen la solución estructural de dichas problemáticas, las cuales históricamente han impedido el desarrollo social y productivo de las regiones, escenario bajo el cual es preciso saldar la deuda social del Estado con los campesinos y así lograr dignificar la vida de estos y sus actividades productivas. En ese sentido, el acuerdo concibe con el reconocimiento del papel fundamental de la economía campesina y comunitaria para el desarrollo rural. Entonces, con esto concluiríamos que resolver el conflicto armado creará las condiciones favorables para promover el desarrollo rural en Colombia. El gobierno ya está en proceso de negociación con la guerrilla encaminado a lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto armado interno, cuya agenda de negociaciones incluye en uno de sus puntos el tema de desarrollo rural. El acuerdo logrado, Política de Desarrollo Agrario Integral, pretende dar un viaje a la política rural en Colombia. Muchas gracias.